Bendiciones, hermanitos queridos de Viajes de Pablo. Un placer este reencuentro nuevamente, saludar a los hermanos y aquí vamos profundizando en el estudio de la palabra. Oro por ustedes, que el Señor los libre de toda adversidad y que provea lo necesario para nuestros días, Señor. Que sea su Espíritu siempre guiándonos en el estudio de la palabra. Amén, hermanitos. Muy bien. Hermanos, hemos avanzado ya hasta la lección número 7. Es lo que hemos tenido esta semana. Nos queda pendiente la lección número 8, que viene a ser prácticamente un repaso de todo lo que hemos aprendido acá, porque ya se trata del retorno de Pablo, ¿no es cierto?, a Antioquía de Siria. Muy bien. Recordemos, para entrar un poquito así en sintonía en el tema, que Pablo está en la región de Acaya. Ya estuvo predicando en Atenas, ahora ha ido a Corinto. Está solo ahí esperando a Timoteo y a Silas. Recordemos que ellos se quedaron ahí a espera de noticias ahí en Berea sobre lo que ocurría en Tesalónica. Muy bien. Y bueno, Pablo continúa en la predicación. Ya hemos visto ahí que cuando llegó a Corinto se encontró con estos queridos hermanos ya en la fe, que son los esposos Aquila y Priscila. Muy bien. Ellos predicaban ahí en la sinagoga, tenían como un oficio que desarrollar. En la predicación Pablo, un poco por las circunstancias que estaba atravesando y por las dificultades, lo difícil que era, digamos, el trato con la gente ahí en esta región de Corinto. Por supuesto que era la capital de toda la provincia de acá. Imagínense, 250.000 almas en esa época era una respetable cantidad. Pero Pablo ahí un poco que sentía un poco de temor y temblor, y así lo manifiesta en Corintios, en 1 Corintios, cuando escribe su carta. Sentí un poco de temor y temblor. Pero qué bueno que vinieron buenas noticias de allá de Tesalónica. Entonces ya está presente ahí Silas y Timoteo y se siente bastante animado. Pero ocurren una serie de hechos que lo vamos a ir relatando aquí en el transcurso de la lección. ¿Y qué otros hechos resaltantes vamos a ver aquí? Pablo recibe ya estas buenas noticias y bueno, empieza a hacer una predicación directa, ¿no? Ya no con mucho verso florido, sino más bien directamente al Evangelio, para que la fe de los nuevos creyentes reposara precisamente en la sustancia del Evangelio, hermano, que es el mismo Evangelio, el de Jesucristo, el de Pablo, y el que nosotros llevamos en cuanto tenemos que predicar, ¿no es cierto?, la palabra, pues somos ministros de la palabra también. Qué bueno, hermano. Entonces, así con este pequeño resumen, nos encontramos ya con estas lecciones que hemos tratado aquí en 7A. En la lección 7A que hemos desarrollado esta semana es respecto a la visión de Cristo, en la ciudad de Corinto y el fallo de Galión, que es el subtítulo, ¿no es cierto? Para la lección 7B tenemos la idolatría y la sociedad permisiva ahí en Corinto. Y la lección 7C, que es la que vamos a desarrollar ahora mismo, que son nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y la presencia de Dios en Primera de Corintios. Qué hermosa carta esta Primera de Corintios y la segunda también, pero vamos por partes, hermano. Haremos un breve repaso de lo que ocurrió. La primera lección que hemos visto, la visión de Cristo en Corinto. Pablo se vio obligado a salir de la sinagoga por la persecución de algunos judíos que siempre estaban ahí incomodando a la predicación de Pablo. Pablo ya en una oportunidad se había referido a ellos como que Satanás impidió, ¿no es cierto?, o tenía esos problemas de que le impedía predicar la palabra. Pero Pablo está totalmente seguro que está sellado con el Espíritu del Señor y tiene que dar batalla. En esas circunstancias es que tiene una visión del Señor. Una noche tuvo esa revelación del Señor que fue tan importante, como lo seguirá siendo siempre importante, que él la asemeja mucho a su conversión, ¿no? Cuando se le presentó el Señor y cayó al piso. Bueno, entonces le dice: Pablo, tú tienes que continuar aquí, continúa, no tengas temor, y continúa, porque aquí tengo mucho pueblo que levantar. Ya, vas a levantar, yo te voy a fortalecer y tú continúa en la predicación. Qué mejor ánimo, hermano, que estar en la presencia del Espíritu del Señor, animándolo a uno para que continúe en la predicación.
un hecho milagroso que está relatado aquí con toda claridad, hermanos. Entonces Pablo continúa predicando y bueno, Silas y Timoteo se dedican a bautizar a todos los nuevos creyentes. Pero bien, hay ciertos momentos de intranquilidad también porque están en medio de una sociedad realmente llena de atrocidades, de inmoralidad sexual y de todo esto. Ya le hemos descrito una sola palabra, era otro, eh, otra ciudad como la que, como llamamos esta ciudad, la de Sodoma y Gomorra, pero en menor tamaño, ¿no es cierto? Pero las inmoralidades muy parecidas. Muy bien. Entonces, Pablo se fortaleció, siguió predicando muy bien, y ocurre un hecho aquí, que los judíos toman por sorpresa a Pablo y lo llevan ante las autoridades, ¿no es cierto? Lo llevan ante las autoridades con el argumento de que Pablo está obrando contra la ley de Moisés. Pero veamos las cosas en este sentido, ¿no es cierto? Sabemos que el gobernador romano de la provincia de Acaya, que es Lucio Junio Galión, su nombre completo, bueno, él con todo tino dice, bueno, yo estos temas respecto a sus creencias y respecto a la ley mosaica, tienen que resolverlo ustedes. Y esto lo digo antes que escuchar siquiera el primer argumento de Pablo. Entonces simplemente se desentendió como era debido del tema. Esto fue realmente un gran espaldarazo, un momento histórico para el cristianismo, porque esa actitud realmente fue un triunfo para el cristianismo. Pablo tomó fuerzas, ya las había tomado con la revelación del Señor, pero facilitó la predicación del Evangelio ahí en Corinto. Muy bien, entonces tenemos aquí eh, Lucio Galión, como sabemos, era el gobernador romano, pero este personaje era hermano de un gran filósofo y científico de las corrientes de los estoicos allá en Atenas. ¿No es cierto? Era hermano de quién? De Séneca. Séneca era un tipo que era muy querido por quién? Por el emperador romano, por Claudio, que era el que estaba en ese momento. Entonces, imaginen ustedes, el fallo de Galión fue muy favorable y muy respetado en la ciudad de Corinto. Muy bien. Entonces, los corintios, ¿no es cierto?, enojados con los judíos por la persecución a Pablo, ¿qué hicieron? Los corintios fueron a la sinagoga y lo tomaron prisionero, o lo secuestraron, mejor dicho, a Sóstenes. Sóstenes es el personaje que había reemplazado a Crispo, recuerden que era el jefe de la sinagoga, pero que se convirtió al cristianismo él y su familia. Entonces Sóstenes fue tomado, eh, fue secuestrado realmente y lo llevaron y lo golpearon frente al tribunal, donde estaban pues los despachos del gobernador romano. Entonces, eh, él, ante esta actitud de los corintios, simplemente dio la espalda y trató o ignoró en todo caso este hecho. O sea, no le dio mayor importancia, ¿no? Y salió de su despacho y continuó con sus quehaceres. Este fue un nuevo espaldarazo porque ya eh, volvió la calma a la ciudad y bueno, Pablo tuvo mucho mayores razones para continuar en la predicación del Evangelio, hermanos. Muy bien, este tribunal romano, en pocas palabras, se había pronunciado en favor del cristianismo apoyando a Pablo. Es quizá por esta razón que Pablo hace referencia, y hace referencia bien sobre el sentido de la autoridad, ¿no es cierto? Que la autoridad no está pues para infundir temor al que hace el bien, sino más bien al malo, ¿no? La autoridad es servidor de Dios para el bien de todos. Eso lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos es una carta también maravillosa, hermano. Ya lo hemos repetido en otras ocasiones.
Es la verdadera carta de la libertad de los cristianos, hermano. Tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que aprovechar este momento, hermanos, estos tiempos de pandemia, que no es que ha venido por su cuenta la pandemia, hermano, ya lo hemos explicado. Este es el tiempo que el Señor nos ha fijado aquí para adentrarnos al estudio de su palabra. Así hay que comprenderlo, hermano. Este es el tiempo que estábamos esperando para adentrarnos, para escudriñar la palabra y para fortalecernos en fe y en esperanza del Señor. Así es, hermano, no hay que tener temor. Fortalezcámonos con la palabra. Muy bien. Entonces, esta nueva realidad, como dije hace un momento, facilitó por la predicación en toda la provincia, estableciéndose incluso una nueva iglesia ahí en el Istmo, ahí en Cencreas. Cencreas está, digamos, frente a frente con Corinto. Se levantó una nueva iglesia, pero había un hecho ahí muy interesante. En los tiempos en que estuvo Pablo predicando ahí, más o menos ahí en el año 51 del primer siglo, ahí se desarrollaban los juegos ísmicos, o habían unas competencias olímpicas. Entonces ahí se congregaba muchísima gente. Y aunque no tenemos un testimonio contundente, pero sospechamos que ante la multitud de gente que había ahí, Pablo tenía muchas mayores razones para la predicación de la palabra. Así es, hermanos, muy bien. Entonces, tenemos en la sección 7b también un pequeño resumen sobre la idolatría y la sociedad permisiva en Corinto. Corinto había crecido muy rápidamente porque esa ubicación, ¿no es cierto?, que tenía ahí en el Istmo. Era un centro comercial con 250.000 habitantes en promedio. Este era un centro realmente de inmoralidad, de materialismo, de violencia urbana. Y Pablo además describe, entre otras cosas, la maldad, la injusticia, la malicia, la perversidad. Pero lo más terrible y lo más notorio era el pecado sexual y la inmoralidad, hermano. Pablo dice que la homosexualidad es la terrible perversión sexual, la más, digamos, cruel, así en esos términos, hermanos. Entonces, miren que hasta los humanistas griegos de la época habían ideado o habían inventado un término, ¿no es cierto?, que para ellos seguramente les era de mucha gracia o de mucha significación. Decían, se reunían y se ponían de acuerdo para corintianizar. Ya eso lo dice todo, ¿no? Para hacer de las suyas y bueno, sin Dios y sin ley. Bueno, en la primera carta a los Corintios, Pablo tuvo razones principales como la de reprender y corregir un pecado de este tipo en la iglesia, con un miembro de ahí de la naciente iglesia. ¿Cuál era ese hecho realmente? Uno de los miembros cohabitaba con su madrastra y Pablo tuvo que sacarlo y amonestarlo de ahí de la iglesia, así con toda autoridad y rigor. Bueno, otra gran maldad, por ejemplo, era la idolatría. Recordemos que la idolatría es un mal de males, pero ligado a la perversión sexual es mucho más terrible, ¿no es cierto? Entonces, miren que hasta ofrecían comida a los ídolos. Y después de las comidas, de esas grandes orgías, se desataba, pues, llegaban, ya es una cosa inenarrable. Entonces, ahí se realizaban cultos a dos de los dioses principales. Por ejemplo, Apolo, que era el símbolo sexual masculino, y Afrodita, que era el símbolo sexual femenino, a quienes al ofrecerle el sacrificio a los corintios, ¿no es cierto?, participaban en los más terribles orgías sexuales, como describe la palabra. Sabemos también, como el apóstol Pablo muy bien lo aclara aquí, que las personas adúlteras, los afeminados y los homosexuales eran los pecados principales, graves y condenables en Corinto. Es decir, se estaba refiriendo a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Muy bien.
Ahora lo que podemos sacar en buena cuenta es que hubieron muchísimas conversiones con la predicación del Evangelio. La guía del Espíritu Santo ahí sabemos que es fundamental para todos los predicadores, para todos los que llevamos la palabra del Señor. Siempre cuando vamos, hermanos, al terreno de la verdad, tenemos que ir siempre seguros y pidamos en oración, hermanos, la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe ahí. Lo tenemos al Espíritu Santo porque Él mora dentro de nosotros. Así que tomemos fuerzas, hermanos, ahí. Muy bien. Entonces, se había logrado ya levantar una iglesia importante ahí, ¿no? Y con cristianos verdaderos realmente. Porque en Primera de Corintios, en 6:11, Pablo lo advierte y les dice, ¿no? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados. Ya habían sido convertidos al cristianismo, hermanos. Qué importante es esto. Y luego tenemos ahora ya que desarrollar la lección 7C, que es un poco extensa, pero haremos de la mejor forma nuestro desarrollo. Que realmente está resumido en tres importantes capítulos y títulos por ejemplo, de Romanos, ¿no es cierto? Romanos sintetiza todo, aunque Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a los que creen, ¿no es cierto? Pablo estaba seguro, puesto que ya había visto a muchos que se habían transformado, hermanos, con el poder del Evangelio. En Corintios, en Primera de Corintios también, nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo, con los que Él puede ministrar hoy en día en la tierra, hermano. Mire esas grandes lecciones. Debemos cuidarlos como instrumentos suyos, así como Jesús los usó para aquí en la tierra y siempre en actividades dignas, ¿no es cierto? En Corintios también encontramos, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Estos y le pertenecen a Él, obviamente, porque Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, hermano, con su bendita sangre. Entonces, esto que acabo de relatar, hermano, pueden ser los versículos clave para nuestro estudio. Pero vamos al desarrollo de nuestras lecciones aquí con nuestro principal manual, que es la Biblia, hermanos. Aquí vamos y dice, aquí en la lección 7C, dice, en este último estudio bíblico analizaremos la actitud de Pablo respecto a la sociedad inmoral y terriblemente corrompida de Corinto. En el inciso A dice, en el punto A, la sociedad corrompida de Corinto. Tal como estudiamos en el número 22 de la lección 7b, el estudiante bíblico serio puede aprender mucho acerca de Corinto y de las cartas que Pablo escribió desde esta ciudad. Por ejemplo, de Romanos 1, 23, 32. Obviamente Romano la escribe más adelante, ¿no es cierto? Ya en el tercer viaje, pero están tomando aquí para el estudio como referencia Romanos 1, 23, 32. ¿Qué puede aprender, dice la pregunta, acerca de la sociedad corrupta de Corinto, ahora que sabe que Pablo escribió estas palabras mientras estaba en Corinto, rodeado por todos lados de esa manera de vivir? Vamos a echar mano a nuestra Biblia y veamos qué dice Pablo aquí en Romanos, hermano. Romanos 1, 23 al 32. Romanos 1, 23 al 32. Romanos 1, 23 al 32. Voy a leerlo, hermano, para honrar la palabra del Señor. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mira, hermano, qué rotunda declaración esta de Romanos. Entonces, vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Ustedes anoten en la primera línea el versículo 23-25 que acabamos de leer. Anotan ahí, rechazar la idolatría y condenarla. En la siguiente línea, lo que dice el versículo 26 y 27 que acabamos de leer, rechazar y condenar la homosexualidad y terribles pecados sexuales. Y en la siguiente línea, en los versículos 28 al 32, que sintetizan rechazar y condenar toda clase de corrupción, avaricia, vicios, violencia, chismes, delincuencia juvenil, etcétera, etcétera. Muy bien, en el punto 2 dice, al leer cuidadosamente entre líneas Romanos, capítulo 1, tenemos un cuadro vívido y terrible de la sociedad corrupta de Corinto, ciudad desde la cual Pablo escribió esta carta. Las cartas que escribió a Corinto confirman este retrato. Lea Primera de Corintios 5, 9, 13. Primera de Corintios 5, 9, 13. Vamos a Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Primera de Corintios 5, 9, 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis, o sea, es el capítulo, un caso de inmoralidad juzgado, ¿no es cierto? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Al versículo 13. Inciso A. ¿Qué ha hecho terrible, o qué hecho terrible había sucedido dentro de la nueva iglesia de Corintio que demuestra esto? Lo que ya hemos comentado. Primera de Corintios 5:1 dice que un hombre había cohabitado con su madrastra. Así lo ponen como respuesta, hermanos. Muy bien. En el inciso B, ¿por qué no condenó Pablo a los cristianos por juntarse con no cristianos inmorales? Y esto, ¿qué nos confirma acerca de la sociedad corintia? Comparo lo que Pablo escribe aquí con la manera en que actuó Jesús con gente parecida en Mateo 9, 10, 13. ¿Qué dice Mateo 9, 10, 13? Vamos a Mateo 9, 10, 13. Mateo 9, 10, 13. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa sobre el llamamiento de Mateo, ¿no es cierto? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermanos, de lo que acabamos de leer de Mateo 9, 10 al 13, anotemos estas respuestas ahí, en estos espacios. ¿Qué nos confirma acerca de la sociedad corintia? Ponemos como respuesta, porque en Corinto era imposible evitar a tales personas. Punto. El cristiano no debe participar del mundo, sino ser luz y sal del mundo, como Jesús. Punto seguido. Con mensaje de amor y salvación. Esa es la respuesta para el punto 2b. Y en el punto 2c dice, entonces, ¿por qué Pablo sintió que este hombre en particular debía ser apartado del compañerismo de la iglesia por un tiempo? Obviamente la respuesta es la siguiente, porque no hubo arrepentimiento.
y escondiéndose bajo el nombre de cristiano, entre comillas, persistía en mostrar su pecado públicamente y sin vergüenza alguna. O sea, a él le parecía muy gracioso lo que había hecho. Y se juntaba justamente con sus, bueno, con la gente que también participaba de esas cosas y lo aplaudían, seguramente, lo felicitaban. Miren esos niveles, hermanos, de inmoralidad. Bueno, no son tan distantes los que vemos ahora, ¿no es cierto?, en nuestros tiempos, en algunas circunstancias. En el inciso D, cuando éste estuviera realmente arrepentido, ¿qué tratamiento recomendó Pablo para que este hombre en 2 de Corintios 2, 5, 10? Su carta siguiente, o sea, lo que recomendaba Pablo en 2 de Corintios 2, 5, 10. Vamos a 2 de Corintios 2, 5, 10. 2, 5 al 10. Pablo perdona al defensor. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Miren estas respuestas de Pablo en 2 de Corintios 2, 5, 10. Entonces, basados en estas declaraciones de Pablo, dice la pregunta, es probable que Pablo se refiere aquí a este mismo hombre, pero aún si fuera otra persona, los mismos principios son válidos. Ponemos como respuesta para el inciso D, aplicar la disciplina con amor en la iglesia, con el fin de ayudar al pecador al arrepentimiento, y al parecer con resultado, porque vemos en la lectura, podemos corregir que finalmente se arrepintió, ¿no es cierto?, de esos hechos. En el inciso E, de acuerdo a todos estos puntos, resuma lo que debiera ser nuestra actitud ante casos de inmoralidad dentro de la iglesia. Bueno, la respuesta pastoral es la siguiente: seguir los ejemplos de Pablo, desarrollando planes de prevención, mediante permanentes campañas de evangelización, con énfasis en la sexualidad, conforme a la sana doctrina. La sexualidad no es mala, hermano, pero sí es siempre que nos rijamos o nos llevemos por cómo debemos practicarla realmente conforme a los diseños de nuestro buen Dios. En el punto 3 dice, en 1 de Corintios 6, 9, 20, que ya hemos leído, Pablo vuelve a este tema. Dice, lea 1 de Corintios 6, 9, 11. 1 de Corintios 6, 9, 11. Primera de Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Correcto, hermanos. Hemos hecho lectura aquí de 1 de Corintios 6, 9, 11. Entonces, en el inciso A, ¿qué nos preguntan aquí? Observe cómo la descripción que Pablo proporciona aquí coincide exactamente con lo que aprendimos en Romanos 1 y con los hechos históricos que estudiamos en la lección 7b acerca de la cultura corintia. Entonces, ponemos aquí como respuestas 1 de Corintios 6, 9, 11. No heredarán el reino los pecadores sexuales. Romanos 1, 21. Respuesta: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así, hermano, hasta ahí esta respuesta para el inciso A. En el inciso B, ¿hasta qué punto han aparecido estos problemas en nuestra sociedad contemporánea? La respuesta tan igual como antes, con el agravante del contagio de enfermedades sexuales, drogadicción, contaminación infantil por el uso del Internet, hermano. Todas estas cosas que contaminan